Tú tienes que entender que una estrategia del diablo es querer quitarte tu heredad, es querer quitarte tu identidad, es querer decirte que tú no mereces nada. Una estrategia del diablo es querer ser tu dominante, tu dominador. Quiere hacerte sentir inferior, quiere hacerte sentir indigno, quiere hacerte sentir que no mereces nada en la vida porque cometiste errores, porque pecaste, por tu pasado, por cosas que hiciste en el día de ayer o el lugar de donde vienes, la familia de donde vienes. Y a través de eso el diablo quiere quitarte dignidad, quiere quitarte lo que tú eres, quiere impedir que tú seas un hombre y una mujer de éxito. El diablo quiere usar tu pasado, tu dolor, tus heridas, tus memorias para causarte daño y quitarte lo que te pertenece. Satanás quiere quitarte lo que te pertenece, quiere quitarte la dignidad que Dios te dio a través de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Vaya conmigo a la escritura para ya no tomar más tiempo y podernos ir como a las 3 de la tarde de aquí. Los niños pueden pasar a sus clases. Si usted trae niños, nos visita usted por primera vez, mire nomás, haga lo que siga ese grupo de niños lindos que van para a su reunión. Y usted que trae su Biblia, ábrala conmigo. Si no la trae, bueno, pueden sentarse. Ya vi que algunos se sentaron. Pues en lugar de hacer los que se vuelvan a parar, sentamos a los que estaban parados. La palabra del Señor es nuestra norma de fe y conducta. Alguien dice amén. En otras palabras, todo lo que nosotros creemos y hacemos lo tenemos que siempre filtrar a través de la palabra del Señor. Por eso cada mensaje es importante para usted. Por eso cada predicación, cada estudio bíblico es alimento para el alma. Así que vamos a agarrar el alimento de hoy. Quiero que vaya conmigo a Lucas 8:40, al verso 48. Hay una historia hermosa ahí que quiero aplicar a la parte de la historia de la iglesia que hoy nos corresponde. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Subraya esa palabra: vino temblando, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada,
y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Puede decir conmigo: ve en paz. Yo quiero que observe cómo cerró Jesús esa historia. Pero la pregunta que yo tengo para este pasaje bíblico es: ¿por qué Jesús preguntó quién me ha tocado? Si él sintió que poder salió de él en medio de una multitud que lo estaba apretando, miles de personas se habían reunido alrededor del maestro, lo apretaban, lo llevaban, yo creo que así, casi sin poder caminar, y él siente que alguien la tocó y que virtud salió de él. Pero la pregunta es: ¿no sabía Jesús realmente quién lo había tocado? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Estoy en una serie, y hoy es el mensaje número 13 de la historia de la iglesia. Voy a dejarles esa pregunta ahí, y al final del mensaje la voy a responder con la escritura. En el mensaje, en la serie que estoy enseñando acerca de la historia de la iglesia, comencé desde la formación de la iglesia, cuando Jesús llamó a los discípulos, cómo la iglesia fue creciendo, y hemos venido siglo por siglo, acontecimiento por acontecimiento, al menos los más significativos de la historia. Hemos encontrado un mensaje espiritual para aplicarlo en nuestra vida, y hemos avanzado a siglo 4, 5, 6, el nacimiento del Islam en el siglo 6, las cruzadas en el año 1099, y llegamos ya hasta Martín Lutero en los años 1500, el tiempo de la Reforma. Ya vimos todo eso, pero hay un acontecimiento que inclusive tiene mucho que ver con nosotros los hispanos, y aún con los norteamericanos, es decir, con la gente de, sobre todo, el sur de los Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, las islas del Caribe, y qué interacción ha tenido la iglesia con ese tiempo. Así que hoy voy a hablar de dos cosas muy importantes que tomaron lugar juntas. Hoy voy a hablar de la parte de la historia de la iglesia, donde por un lado estaba tomando lugar la reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Arminio. ¿Se acuerdan que yo estuve hablando de Arminio? Y entonces, en ese tiempo lo que sucedió es que la iglesia católica romana y los papas se habían corrompido a uno de los grados más degradables que ha tenido la historia, ¿verdad? Aunque recientemente acaba de salir la semana pasada en las noticias el hecho de que más de 1000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes católicos. La iglesia ha tenido toda clase de historias en su haber, y en ese tiempo, en los años 1400, 1500, la iglesia se había corrompido, los papas estaban corrompidos, el liderazgo de la iglesia estaba corrompido. Y Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero. Antes de él había estado Juan Hus, que también ya les prediqué de él. Otro hombre apellidado Savonarola o Saboranola o Sabor no sé qué. Y estos hombres se levantaron en medio de su generación y buscaron reformar a la iglesia de su condición. Cuando ellos observaron cómo la iglesia estaba contaminada, cómo la iglesia vendía las posiciones de liderazgo, los sacerdocios, las diócesis por dinero, cómo los papas inclusive eran capaces de matar a otras personas para poder llegar a sus posiciones, y todo eso que ellos miraron, sintieron que era un momento de su historia donde ellos tenían que hacer algo. Se levantó Martín Lutero y clavó las 95 tesis, luchó por una reforma de la iglesia católica. Sin embargo, la iglesia católica, en lugar de buscar una reforma y cambiar los pecados y pedir perdón a Dios por sus pecados, pues le dio la bota a Martín Lutero, lo excomulgó, los llamaron protestantes. Hasta el día de hoy tenemos esa título, la iglesia protestante, aunque ya no nos llaman protestantes, nos llaman hermanos separados, ¿verdad? Pero de allá vino la situación, la historia,
de la reforma de la iglesia. Ahora, quiero que escuche esto. Paralelo a la reforma de la iglesia, paralelo al nacimiento de el protestantismo con Martín Lutero y luego los demás que vinieron después de él, había un acontecimiento histórico y religioso que empezó a tener lugar en el continente americano. Esa interacción, me pone la siguiente slide por favor. Por un lado, yo quiero que usted observa, me pones por favor el siguiente slide. Yo quiero que usted observe, y le llamé a esta parte el encuentro de dos mundos. Porque por un lado Martín Lutero y todos los otros reformadores estaban buscando la verdadera esencia de la vida cristiana y quería reformar a la iglesia. Pero por otro lado, los españoles habían ya infiltrado a través de Cristóbal Colón y llegaron a lo que es el continente americano. Pero eran dos mentalidades diferentes y eran propósitos diferentes. Los reformadores querían una iglesia conectada con Dios, con las verdades bíblicas. Los reformadores querían que la iglesia regresara al propósito para el cual Dios la había creado. Los españoles vinieron a conquistar y vinieron a establecer lo que ellos le llamaban la Nueva España. Pero la mentalidad de unos y de un grupo y del otro era completamente opuesta. La mentalidad de estos era de dominio, de conquista, de control, de manipulación. Llegaron y sometieron a los indios. Ponme la siguiente slide. Este hombre, Cristóbal Colón, a través de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, tan poco feos, pero a través de ellos autorizaron una expedición para que Cristóbal Colón, ponme la siguiente imagen por favor, este hombre viajara con un grupo de personas a descubrir lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo, según ellos a descubrir la India. Pero sin darse cuenta llegaron a América y llegaron a lo que hoy se conoce como San Salvador. Ahora yo quiero que usted me ayude a entender que esto estaba sucediendo al mismo tiempo que había un grupo de reformadores en Europa queriendo revitalizar a la iglesia. Pero por otro lado estaba llegando al continente americano este hombre llamado Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492, el Día de la Raza, ¿verdad? Que nos conocemos como el Día de la Raza. El 12 de octubre, este hombre estaba llegando a lo que hoy se conoce como San Salvador. De ahí empezaron a llegar los españoles. Descubrieron la cantidad de riqueza que hay en nuestros países. ¿Cuántos saben que nuestros países están bendecidos? ¿Verdad que sí? Oro, diamantes, piedras preciosas. Había una riqueza maravillosa en cuanto a la naturaleza. Así que llega Cristóbal Colón y con eso llega la conquista de España a lo que hoy pues es México, Centro, Sudamérica. Usted póngale los nombres, hay varios países: Honduras, El Salvador, Chile, las islas del Caribe, como incluyendo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Todas esas islas fueron conquistadas y descubiertas por los españoles. El problema era esto, el problema era mentalidad. No solamente era un asunto de conquista, no solamente era una mentalidad de encontrar y descubrir nuevos mundos, nuevas tierras, conocer un poco más el globo terráqueo. El problema era mentalidad, porque ellos traían una mentalidad de dominio, ellos traían una mentalidad de conquista. Mataron, asesinaron, ejecutaron a miles y miles de indios que se negaron a ellos.
fueron capaces de destruir los asuntos culturales. Todas las creencias de los indios las hicieron pedazos. Los obligaron literalmente a seguir las instrucciones que venían de Fernando y de Isabel la Católica respecto al cristianismo o a lo que ellos llamaban cristianismo. Y hubo muchos pecados. Les quiero nada más mencionar algunos de ellos para podernos ir temprano hoy. Muchos pecados que la Iglesia Católica de España cometió contra los nativos de todas estas regiones. Y yo hice aquí una lista de ellos. Por ejemplo, decir que los indios no tenían derechos a sus tierras por sus pecados mortales, por idolatría o por falta de capacidad intelectual. Entonces llegaron los españoles con una mentalidad de conquistadores y trajeron un evangelio de dolor. Trajeron el evangelio de la cruz. Por eso los hispanos solemos rendirle tanto tributo al dolor. Y cuando vienen situaciones de dolor a nuestra vida, hermanos, entramos en unas crisis. Usted ha ido a los funerales, yo me acuerdo cuando sepultamos a un tío de mi esposa allá en la ciudad de Chihuahua. Estábamos en el panteón y estaban unos amigos de él ahí que andaban pocos tomados y andaban alterados, tan quebrantados, tan tristes, que se aventaron, se bajaron a donde estaba su compadre, ¿verdad? Y luego cuando estaban bajando el féretro, algunas piedritas cayeron. Dijo: no, hicieron un escándalo, a mi compadre no lo van a sepultar con piedras, ¿verdad? Y anyways, y cuando vemos situaciones de dolor y de quebrantamiento, es muy común en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura, que en el momento del quebrantamiento, ¿verdad?, los dolientes se quieren tirar hasta la tumba, ¿no? Yo me voy contigo, ¿verdad? Y se quieren tirar ahí, ¿no? Porque hay una tendencia a darle virtudes al dolor. Hay una tendencia, ¿por qué? Porque así nos educaron. Le hicieron creer a través de la religión que el que sufre más está purificando su alma a través del dolor. Eso es mentira. No se purifica el alma a través del dolor. Se purifica el alma a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. A través de eso se purifica el alma. No hay otra manera de purificar el alma. Pero llegaron los españoles, les hicieron creer a los indios que su vida no era digna. No era digna. Les dijeron sus pecados, su idolatría no los hace dignos de ser dueños de las propiedades de las tierras. ¿Quiénes eran más dueños de las tierras que ellos? Hello, ¿están conmigo? Ellos habían estado aquí por cientos de años antes y vinieron los españoles, los de mente conquistadora, los que querían dominar a los nativos y a decirles: ustedes no son dignos de poseer la tierra que originalmente era de ellos. Tú tienes que entender que una estrategia del diablo es querer quitarte tu heredad, es querer quitarte tu identidad. Es querer decirte que tú no mereces nada. Una estrategia del diablo es querer ser tu dominante, tu dominador. Quiere hacerte sentir inferior, quiere hacerte sentir indigno, quiere hacerte sentir que no mereces nada en la vida porque cometiste errores, porque pecaste, por tu pasado, por cosas que hiciste en el día de ayer o el lugar de donde vienes, la familia de donde vienes. Y a través de eso el diablo quiere quitarte dignidad, quiere quitarte lo que tú eres, quiere impedir que tú seas un hombre y una mujer de éxito. El diablo quiere usar tu pasado, tu dolor, tus heridas, tus memorias para causarte daño y quitarte lo que te pertenece.
Satanás quiere quitarte lo que te pertenece, quiere quitarte la dignidad que Dios te dio a través de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando llegaron los españoles, lo que hicieron fue someter a una tortura psicológica, mental y física a los indios para hacerlos sentir inferiores. Tú tienes que entender una cosa: tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú tienes que entender que tu identidad no te la da tu cultura, tu identidad no te la da tu familia, tu identidad no te la dan tus amigos, tu identidad no te la da tu pasado, tu identidad te la da el que sopló aliento de vida sobre los seres humanos y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que la próxima vez que venga el dominador, Satanás, a decirte que no eres digno, entonces tendrás que presentarte y decir: tienes razón, no era digno, pero ahora por la sangre de Jesucristo soy lavado. Tengo nueva identidad. Otra cosa que hicieron los conquistadores en ese tiempo fue asegurar que el emperador Carlos V era dueño y señor del mundo, y que asegurar que el Papa era dueño y señor del mundo, y que solamente el emperador o solamente el Papa podía darles que solamente ellos podían repartir las tierras a quienes ellos quisieran. Porque sabes una cosa, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás va a querer hacerte sentir que hay algo o que hay alguien que domina tu vida. Una vez que Satanás logra hacerte pensar que algo o alguien domina tu vida, entonces eres presa fácil para robarte lo que Dios te ha dado. Cuando tú aceptas que alguien es dueño de tu vida, eres carne fresca para el diablo. Así es. Nadie es dueño de tu vida, solamente Jesucristo. El hombre no es dueño de su esposa, la mujer no es dueña de su esposo, son compañeros de vida. Alguien dice amén. Pero es hasta que tú aceptas el señorío de alguien o de algo sobre tu vida, hasta ese momento todo lo que tú eres, todo lo que Dios dice que puede ser, se te va de las manos, se te escurre como agua de las manos, porque aceptaste el señorío de algo o de alguien. Cuando tú aceptas el señorío de tu pasado sobre tu vida, quedas bajo su control y su dominio. Cuando tú aceptas el dominio de tus temores, de tus miedos, de tus inseguridades, de tus errores del pasado, entonces eres carne fresca para el enemigo, porque vas a estar atado a lo que ese pasado te dijo que eres. Él va a ser el dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de tu conducta, de tu carácter, de tu forma de hablar. Cuando vives atado y eres el dolor, la amargura, el rencor y las heridas del pasado te dominan, entonces estás controlado por alguien que es superior que tú. Así es. Cuando tú tienes que mirar al pasado para justificar tu presente, entonces es que ese pasado todavía controla tu vida. Cuando tú tienes que decir: es que soy así porque mi mamá, o porque mi papá, o por lo que me hicieron, o porque me abusaron sexualmente, todavía esa parte de tu pasado te controla y te domina y no te permite ser la persona que Dios quiere que seas.
Es hasta que renuncies a ese señorío. Es hasta que renuncies a ese dominio sobre tu vida. Alguien me dijo el otro día, es que no puedo perdonar. Alguien me dijo el otro día, es que esta parte de mi vida la estoy reteniendo hacia adentro. No puedo. Me hizo mucho daño. La persona con la que viví años me hizo mucho daño, destruyó mi vida. No puedo y no quiero perdonarle. Entonces le dije, la única persona que va a perder y que va a seguir sufriendo es usted misma. Es usted misma, porque usted sigue siendo todavía esclavo. Sigue siendo sometido, está sometido todavía a esa parte de su pasado. No ha renunciado, está controlado y está dominado por esa parte de su pasado, o por esa experiencia de dolor, o por esa persona que le hizo daño. Entonces usted no es dueña de usted misma todavía. Cuando una persona está esclavizada a las adicciones, al cigarro, al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, tiene un señorío sobre su vida. Todavía está bajo el dominio de algo. Ya no de alguien, pero de algo. Entonces ese algo lo controla. Por eso no puede dejar de tomar, porque lo controla. Ese algo lo domina. Por eso no puede dejar de usar drogas, porque ese algo lo domina todavía. Tiene señorío. Cuando llegaron los españoles, lo que hicieron fue hacerle creer a los indios que ellos tenían el señorío sobre ellos. Y lo que pasó es que los indios aceptaron ese señorío por un periodo de años. Después se rebelaron, porque no toda la vida vas a ser esclavo de alguien. Alguien dice amén. Llegaron los españoles. Otro pecado que cometió la Iglesia Católica, y cuando mezclo la Iglesia Católica con la conquista es porque así fue. Fue un tema relacionado directamente con los reyes católicos de España, en una interacción ligada con el Papa de Roma. El Papa le otorgó a Isabel y a Fernando la Católica, les otorgó a ellos el derecho religioso de la, entre comillas, evangelización del nuevo mundo. Así que había una mezcla entre religión, y a través de la religión y a través del gobierno, los indios nativos de todas estas zonas empezaron a sufrir destrucción, opresión, persecución. Pero ¿saben qué es lo que más sufrieron los indios? Fue dominio. Porque tú puedes ser perseguido, pero otra cosa muy diferente es que estés dominado. Una cosa es que tú sufras persecución, otra cosa es que seas dominado. Una cosa es que tú sufras problemas, abusos. Otra cosa es que esos problemas y abusos te dominen. Porque todos tenemos problemas. Levante la mano el que no tiene problemas, que nunca ha tenido problemas, nunca le pasa nada. Viven con Alicia en el país de las maravillas. Todos tenemos problemas. Cuando la gente llega y me dice, pastor, tengo problemas, pues bienvenido a la realidad. Todos tenemos problemas. El problema es cuando eso te controla. El problema es cuando eso te domina. Y el problema es cuando eso te inclina a tomar decisiones equivocadas. Ellos aceptaron el señorío de los españoles.
Los españoles llegaron y en una ocasión no había suficiente comida para los españoles y Cristóbal Colón, sabiendo que iba a haber un eclipse al siguiente día por todo lo que científicamente en ese momento se sabía sobre los eclipses, les hizo creer a los indios que un Dios le había revelado y que él era un enviado de Dios para decirles que al siguiente día iba a haber esto y esto, y cuando se cumple el eclipse, para controlar y manipular. Cuidado con aquello que te controla y manipula. Tienes que tener mucho cuidado. A veces son amigos, a veces es una religión, a veces es una adicción, a veces es un dolor, a veces es una memoria que te persigue todo el tiempo, que quiere controlar y quiere manipular la persona que eres. ¿Qué más hicieron los españoles? Necesito avanzar. Asumir que ellos tenían el derecho de descubrimiento, que porque ellos habían descubierto América, ellos tenían derecho de quedarse con las tierras. Pues nadie los invitó, sí. Por lo tanto no tenían derecho, pero ellos asumieron que tenían derecho por haber descubierto el nuevo continente. La siguiente cosa que los españoles hicieron fue manipular a base del miedo y de la religión. A base del temor y a base de la religión, la iglesia manipuló y controló por años a los pueblos del continente americano, infundiéndoles temor sobre el infierno, infundiéndoles temor con la famosa Inquisición. A través de la Inquisición asesinaron a cientos de personas, miles de personas. Los torturaban en maneras indecibles. Cuando tenga tiempo y quiera ver la realidad de la Inquisición, vaya y visite en la ciudad de Guanajuato el Museo de la Inquisición. Y usted va a encontrar ahí todos los modelos de tortura que utilizaban y la manera en que a través del miedo y del temor la iglesia manipuló y controló. ¿Sabe una cosa? Yo renuncié a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo enseño principios bíblicos que usted decide si los vive o no los vive, que usted decide si los abraza o no los abraza, por la libertad que Dios nos dio, el libre albedrío que Dios nos dio. Pero a través del temor, cuando el esposo le dice a la esposa: me voy a ir de la casa a ver qué hace sin mí. Un día estaba dando yo consejería y estaban peleándose los dos ahí enfrente de mí. No es nuevo. Un día tuve que separar a los que se estaban dando de cachetadas ahí. Sí, créanme, de verdad, no le estoy mintiendo. Yo llegué y estaba la cosa y dije: santo Dios, a ver si no me toca a mí también, ¿verdad? Y un día estaba dando consejería y el hombre yo no sé, le ganó el orgullo, la soberbia, y ahí delante de mí le dijo a la mujer: te voy a dejar a ver qué haces sin mí, le dijo. Yo volteé, lo miré a la cara, me paré del escritorio, me rebangué las mangas. Ay, no se crea, no es cierto. No se crea. Pero sí me paré del escritorio, me paré así junto a él. Le dije: yo te voy a decir qué va a hacer esta mujer sin ti.
para que no te creas tanto. Va a salir adelante. Va a salir adelante. Se las va a ingeniar, va a trabajar 2 o 3 turnos o lo que tenga que hacer, pero va a salir adelante. Cuando alguien quiere manipular y controlar a otras personas, lo va a querer hacer a través del miedo, a través del temor. Los carteles de drogas es lo que están haciendo en México. Por eso le cortan los cuerpos, la cabeza al cuerpo y la cuelgan en un lugar donde todo el mundo la vea. Por eso los destazan, los rompen en pedazos y los tiran a la orilla de la carretera. Ahí los dejan ahí para que la gente entre en temor, porque a través del temor pueden controlar. Cuando Dios te diseñó sin temor. Entiéndelo, no es diseño de Dios tus miedos, tus inseguridades, tus temores. No es el diseño del Dios eterno. Fue hasta que Adán y Eva pecaron. Fue en el momento en que comieron del fruto prohibido, que cuando se escondieron, Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dice: tuve miedo y me escondí. Es hasta que vives lejos de la presencia de Dios que vas a vivir en miedo. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que el amor echa fuera el temor. No permitas que tus temores, tus dudas, tus inseguridades, tu inestabilidad te controle, te manipule. No permitas que nada y no permitas que nadie, no permitas que tu pasado, tus memorias, tus experiencias de dolor, no permitas que el origen de tu familia, no permitas que tu cultura, no permitas que el abuso sexual que viviste, no permitas que el abandono de tu padre, que el abandono de tu madre, no permitas que nada de eso controle tu vida. No permitas que eso controle tu vida. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay 2 mundos: el de la reforma, que quería traerle vida espiritual a la iglesia, pero al mismo tiempo que estaba corriendo la conquista. 2 razones diferentes, intenciones diferentes, contexto diferente, pero 2 realidades. Y tú y yo vivimos esas 2 realidades. Un mundo te quiere dominar, el otro te quiere liberar. Un mundo quiere robarte vida, el otro quiere darte vida. La Biblia dice: aquí yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Regresando a la cita bíblica del principio, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Yo quiero que notes a esta mujer: 12 años enferma, 12 años atada y controlada por una enfermedad, 12 años atada y controlada por los médicos que le habían dicho: señora, no hay nada más que podemos hacer por usted. Quizás probó todos los tratamientos médicos, quizás fue con el psicólogo, con el psiquiatra, con el consejero, con el terapeuta, quizás fue con el curandero, yo no sé con cuántos fue. Pero esta mujer vivía controlada por esa enfermedad y las ramificaciones que esa enfermedad había tenido. Pero de pronto ella oyó hablar de Jesús, se metió en medio de la multitud, se abrió camino en medio de ella, tocó el manto del maestro, y dice que cuando tocó manto, virtud salió del Señor y la sanó. Alguien da gloria al Señor por eso. Es hasta que te acercas a Jesús, no hay otra manera. Perdóname,
Perdóname, el psicólogo no tiene todas las respuestas, te puede ayudar, pero no tiene todas las respuestas. Discúlpame que te lo diga, el médico hará su mejor esfuerzo, pero su capacidad limitada, su capacidad científica, la medicina tiene límites, tiene topes. Puedes ir con todos los que tú quieras, puedes moverte de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de denominación en denominación, de religión en religión, pero es hasta que te acerques a Jesucristo. Es hasta que toques el manto, es hasta que te sometas al mundo que te quiere dar libertad. No hay otra manera. No hay otra manera hasta que te abras camino en medio de la multitud de tus problemas, hasta que te abras camino en medio de tus temores, hasta que te abras camino en medio de tu pasado, en medio de tus memorias, de tus ataduras, y llegues hasta Jesús. Hasta entonces experimentarás la virtud que viene del cielo y que te sana, que te restaura y que te levanta. No te equivoques, no es tu religión, no te equivoques, es solamente Jesucristo. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es hasta que te atrevas a abrirte camino en medio de tu pasado, de tus memorias, de tu dolor, de tu inseguridad. Abrirte camino en medio de eso e ir y tocar el borde del Maestro. Es hasta que te des cuenta que solamente Él tiene la respuesta. Hasta entonces serás libre. Me dijo una persona: pastor, yo quiero bautizarme, pero si me bautizo voy a tener muchos problemas con mi familia. Pastor, si yo llego a bautizarme, mi familia va a pensar que traicioné a la familia. Yo recuerdo que le dije: la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Bautícese y sea sabio, sea sabia. Ame a su familia, muéstrele el amor de Cristo, muéstreles que este es un camino que le ha cambiado la vida a usted y a los suyos. Ámelos, ore por ellos, pero no deje de bautizarse, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hasta que te abres camino en medio de las cosas que te estorban y que te impiden para tocar el borde del Maestro, entonces vendrá tu sanidad. Pero yo quiero que notes esto. Dice que esta mujer vino temblando. ¿Por qué Jesús supo que esta mujer lo tocó su manto? No lo tocó a él, tocó su manto. ¿Por qué Jesús supo que ella había tocado su manto, pero no sabía quién era ella? Creo firmemente que sí sabía. ¿Por qué Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? De pronto aparece: todos lo niegan. Pedro dice: yo no fui. Juan dice: yo te aseguro que yo no fui. Bueno, si la agarró, la agarró. Y entonces aparece esa mujer, pero viene temblando. ¿Sabes por qué viene temblando? Porque la cultura y la religión, por causa de su enfermedad y de su condición, por 12 años la habían rechazado, la habían dominado. Sabes que en aquel tiempo, cultural y religiosamente, una mujer con flujo de sangre era impura. Y todo lo que ella tocaba, cualquier cosa que ella tocara, quedaba automáticamente impuro. El lugar donde ella se sentaba era impuro. Los platos con los que ella comía era impuro. Todo lo que ella tocara, si ella tocaba a un amigo, a una persona, era impura. Así que esta mujer se abre camino en medio de la multitud. ¿Y a cuántos tuvo que tocar? ¿A cuántas personas tuvo que
que rozar con su cuerpo. A cuántas personas, quizás si se metía por debajo, cuántos pies tuvo que tocar. Esta mujer fue estigmatizada, fue etiquetada por la sociedad de su tiempo, por su pasado, y era considerada impura. Por eso cuando Jesús dice: ¿quién me tocó?, ella sale, y ella sale temblando, porque los dedos, porque las acusaciones, las etiquetas sobre su vida se iban a levantar. Porque todos los que la rodeaban en ese tiempo la discriminaban por tener flujo de sangre, la discriminaban por estar enferma de una enfermedad que no pidió tener. Y en medio de eso, Jesús apareció para cambiar la realidad de esa mujer. Pero todavía sigue la pregunta: ¿por qué Jesús le pidió que saliera? ¿Quería avergonzarla? ¿Quería exponerla? ¿Quería que los que ella había tocado se sintieran sucios y la condenaran? Por eso ella salió con tanto temor. No, no era eso lo que Jesús estaba buscando. Lo que Jesús estaba buscando es lo siguiente. Mira, esto es tremendo. Cuando esa mujer salió de ahí y se presentó ante Jesús, iba a quedar expuesta a dos cosas: a su pasado y a su futuro. Así que ella sale en medio de esa multitud y dice: yo te toqué. ¿Se pueden imaginar el rostro de los religiosotes de ese tiempo? Guácala, pasó cerquita de mí. Me tocó. Está divorciada. Se ha casado 2 veces o 3. Uy. Usa drogas. Uy. La dejó el esposo. Porque la gente te etiqueta sin misericordia. Y ellos ni siquiera saben de dónde viene tu vida. Ni siquiera saben un pedacito de la historia de tu familia, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu infancia, del dolor, del quebrantamiento que tú has vivido. Pero a la hora de juzgarte, sus dedos son rápidos para levantarse. Pero ya es cristiana. Pues sí, pero por si las dudas. No dígame, porque amén quiere decir así sea. Y no, sí, ya es cristiano. Ya, pero quién sabe, tenga malas mañas todavía. Y cuando Jesús llamó a esta mujer, lo que él quería, aquí está la respuesta, era públicamente hacer una declaración que la reinsertara de nuevo en la sociedad. Alguien da gloria al Señor por eso. Jesús no quería avergonzarla, Jesús no quería exponerla, Jesús no quería ridiculizarla. Lo que quería era que aquellos chismosos, criticones, burlones, aquellos que se escandalizarían porque ella pasó en medio de ellos, escucharan que en ese momento Jesucristo la había sanado, la había limpiado, la estaba declarando completamente limpia. Y en otras palabras les estaba diciendo: no tienen derecho de volver a acusar, a humillar, a maltratar a esta mujer, porque la he sanado. Les estaba quitando a ellos el derecho de dominio, de control
Septiembre 15, la noche de septiembre 15 de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y un grupo de personas se levantaron allá por Guanajuato y declararon, ¿verdad?, la independencia de México, y dijeron: se acabó el dominio de los españoles, se acabó, ya no queremos, ya no aceptamos, vamos a romper con eso. Y se levantaron en guerra de independencia. Y entonces para 1910, 10 años después, ellos habían ganado la independencia sobre los españoles. Y hoy México es una nación soberana e independiente. Es hasta que te rebelas. No contra el esposo, no vayan a llegar de peleoneras, hermanas, a la casa. Pobres maridos tan buenos que son, puros santos, mansitos y todo. Pero es hasta que te rebelas contra las cosas que te impiden crecer. Es hasta que buscas independencia. Es hasta que le quitas el derecho a aquello que te controla. Tienes que quitarle el derecho a eso que te controla. Si es una adicción, si es lo que sea, tienes que quitarle el derecho y decirle: no tienes derecho de controlar mi vida. En ese momento Jesús les estaba quitando el derecho a aquella multitud. Les estaba diciendo: a partir de hoy esta mujer ha quedado sana. Y entonces Jesús le dice: ve en paz. No importa tu pasado, ve en paz. No importa tu dolor, ve en paz. No importa todo lo que viviste, ve en paz. Tremenda es la palabra del Señor. Hay tres cosas que te impiden ser la persona que Dios quiere que sea. Número uno, cuando eres dominado por las experiencias del dolor del pasado, entonces no vas a poder ser la persona que Dios quiere que seas. Cuando estás atado a eso. Número dos, ser dominado por un carácter y hábitos inapropiados. No solamente el pasado, también tu presente. Cuando eres controlado por tus emociones. Es que me dejé llevar. Un amigo mío se dejó llevar y mató a otra persona y pasó más de 20 años en la cárcel porque se dejó llevar. Cuando tu carácter y tus emociones te dominan, impiden tu crecimiento. Y número tres, ser dominado por temores e inseguridades. Dice la Biblia: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Le declaró delante de todo el pueblo. Escucha, habrá sanidad y libertad total. Escúchame, Jesús había sanado a esa mujer, ¿sí o no? Jesús la había sanado, ¿sí o no? Así que ella ya había recibido la sanidad interior. Pero no era completamente libre. Hasta que ella fue restituida a la sociedad. Hay situaciones familiares, personales, de matrimonio o infidelidades que has vivido quizás. A lo mejor perdonaste o a lo mejor te perdonaron. Pero sabes que volver a ganar la confianza es la verdadera restitución. Volver a reconstruir lo que se destruyó en esa relación es la verdadera restitución. Pero es que no has perdonado. Sí se perdonó,
pero no hubo restitución. Hasta que hay restitución. Y entonces esta mujer, dice la escritura, fue expuesta y Jesús la restituyó a la sociedad, la reinsertó a la sociedad. Hasta entonces pudo ser verdaderamente libre. Ya había sido sanada, pero necesitaba ser reinsertada en su nueva vida, en su nueva realidad. Necesitaba. Y Jesús le dijo: ve en paz. Quiso decir: ve y reinsértate a la sociedad y en tu nueva vida, de acuerdo a tu nueva realidad. Alguien dele gloria al Señor. Tú vas a vivir a partir de hoy una nueva realidad. Ponte sobre tus pies. Póngase sobre sus pies, por favor. Vas a vivir una nueva realidad. Dios te va a reinsertar a la sociedad hoy. Alguien dice amén. Dios te va a reinsertar a una nueva realidad. Dios te va a reinsertar a un nuevo momento, a un nuevo tiempo de tu vida, con nuevos principios, nueva mentalidad, nueva actitud, un nuevo espíritu. Pero tienes que primero ir delante de Él y tocar el borde de su manto. Quiero leer el escrito que hice para este mensaje, para esta predicación. Ahora yo quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero que desde tu corazón escuches lo que te voy a leer, porque si lo abrazas y lo crees, tu nueva vida comienza hoy. Tu nueva mentalidad y tu nueva actitud comienza hoy. Escucha, el escrito se llama: hoy me rebelo. Hoy me rebelo contra las cosas que han dominado mi carácter y que han robado mi identidad. Decido entablar una guerra sin cuartel contra todo aquello que me impide ser la persona que Dios quiere que sea. No le pertenezco ni seré más esclavo a los recuerdos de dolor del pasado, y me niego a ser una persona controlada por mis emociones. Me levanto en el poder del Espíritu contra mis temores e inseguridades. Me declaro en rebelión contra los recuerdos que me torturan y me lastiman y me hacen sentir inferior o menos de lo que Dios dice que soy. Alguien dice amén. Confieso y declaro ante el Dios de los cielos mis errores y pecados. No soy perfecto y nunca he pretendido serlo. Hoy tomo la decisión de perdonar a aquellos y a aquello que me hizo daño. Me rebelo contra los verdugos de mi alma que me quieren hacer sentir indigno. Me rebelo contra los verdugos de mis emociones que quieren que viva con rencor, con amargura y que no me dejan ser feliz. Me declaro en rebelión contra los espíritus de las tinieblas que me acosan, que me dicen que otros pueden tener éxito menos yo. Hoy decido mirar hacia el pasado solamente para perdonar y entregar y renunciar a todo lo malo que me ata a Él. Hoy me rebelo contra las palabras de otras personas que me marcaron para mal. Me rebelo contra el filo de la espada de la crítica, de la burla y del menosprecio. Me declaro en rebelión contra la parte de mi carácter que ha lastimado a los que amo y a los que Dios ama. Me declaro en guerra contra hábitos que no me dejan crecer. Me declaro en rebelión contra toda inestabilidad emocional que ha querido dominar mi relación con otras personas. Hoy declaro en fe que tengo la mente de Cristo. Hoy entrego al Espíritu Santo el control de mis pensamientos, palabras y acciones. Hoy me declaro en rebelión contra aquellos que hasta hoy han pretendido ser los amos y dueños de mi pasado, presente y futuro. Me levanto en guerra espiritual contra mis temores, mis dudas
y mi inseguridad. Me revelo en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro la guerra contra el temor a ser criticado o juzgado por las demás personas. Me revelo y declaro la guerra contra el temor a fracasar. Me revelo y declaro la guerra contra el temor al futuro, porque ahora sé que Dios ya está en él. Me rebelo contra mis inseguridades. Declaro la guerra y me rebelo contra mis traumas por la forma de mi cuerpo, por el color de mi piel, por mi lenguaje. Me rebelo y declaro la guerra contra los traumas causados por lo que otros consideran perfecto o bello. Me rebelo y declaro la guerra contra el temor a una enfermedad o a perder el trabajo. No soy esclavo ni prisionero de nadie más que del amor de Jesucristo. Alguien dice amén en esta mañana. Quiero que levantes tus manos al Señor. Quiero que levantes tus manos, porque voy a cerrar con una declaración más acerca de un nuevo señorío sobre tu vida. Escucha esto: me declaro voluntariamente esclavo del amor de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Hoy me declaro voluntariamente esclavo de las verdades eternas y transformadoras de las sagradas escrituras. Soy lo que ellas dicen que soy. No acepto nada por debajo de las descripciones que Dios dice de mí en la Santa Biblia. Soy voluntariamente esclavo de lo que ellas dicen de mí. Acepto que soy cabeza y no cola, que iré adelante y no atrás, que soy sal de la tierra y luz del mundo, que soy tierra deseable para las naciones. Acepto mi nueva identidad de hijo de Dios. Acepto vivir y comportarme como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios por la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Me rebelo contra las mentiras del diablo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén.